El sonido del tenedor de plata golpeando la copa de cristal de baccarat resonó como un disparo en el silencio del comedor principal, congelando el aire festivo de nuestra Nochebuena. Éramos 12 personas sentadas alrededor de la mesa de caoba que mi difunto esposo talló hace 4 décadas, mis familiares más cercanos, 2 socios inversionistas vitales para Textiles del Sur, y ella, Natalia Ríos, mi nuera. El olor a pavo asado y pino fresco, que usualmente traía paz, esa noche se mezclaba con una tensión eléctrica, casi irrespirable, que emanaba desde la cabecera opuesta donde ella se erguía. Yo observaba la escena con una calma gélida, acariciando con la punta de mis dedos el borde de una carpeta de cuero azul que había deslizado discretamente debajo de la mesa, justo al lado del plato de mi hijo Andrés. Nadie más había notado ese objeto, pero esa carpeta contenía el peso de una sentencia que estaba a punto de ejecutarse, aunque Natalia, en su arrogancia, creía tener el control absoluto de la velada. Natalia se puso de pie alisándose su vestido de diseñador, una prenda que costaba más de lo que ganaba un operario de mi fábrica en 6 meses, y sonrió con esa malicia que reserva para cuando cree que nadie con poder la está mirando. Sus ojos recorrieron la mesa buscando la complicidad de los socios, intentando proyectar una imagen de dueña y señora que nunca le correspondió. Yo permanecí inmóvil, notando cómo mi hijo Andrés bajaba la mirada, con las manos temblorosas, cerca de la carpeta azul, sabiendo que el contenido de ese dossier quemaba más que el fuego de la chimenea. Natalia señaló el pavo trinchado en el centro de la mesa con un gesto teatral, casi despectivo, preparándose para soltar el veneno que había estado destilando durante meses. La tía Beatriz dejó de comer, intuyendo el desastre, y el silencio se volvió absoluto, denso, cargado de una expectativa cruel. «Propongo un brindis por Claudia», comenzó Natalia, con una dulzura empalagosa que no llegaba a sus ojos fríos. Alzó su copa, obligando a los demás a imitarla con incomodidad palpable. «¿Qué cocinó esto con tanto esfuerzo? Lástima que su tiempo ya pasó, igual que el de esta casa vieja», continuó, dejando caer la máscara de cortesía para revelar su verdadero desprecio. Su voz subió de volumen, asegurándose de que los socios escucharan cada sílaba de su humillación calculada. «Este es el fracaso de nuestra familia, aferrarse a lo obsoleto, a métodos anticuados y a personas que ya no entienden el mundo actual», sentenció, mirándome directamente con una sonrisa de triunfo prematuro. Para ella, yo era un mueble viejo más en esa mansión, un estorbo entre ella y la fortuna que creía merecer por derecho marital. La sala quedó petrificada. Los socios intercambiaron miradas de profunda incomodidad, sin saber si intervenir o huir de aquel espectáculo grotesco. Mi hijo Andrés se puso pálido, apretando la mandíbula, pero no se movió. Estaba paralizado por la manipulación, psicológica de años, esperando mi reacción como un niño asustado. Yo, sin embargo, no sentí la vergüenza que ella esperaba provocar. Al contrario, sentí una claridad mental absoluta, esa misma frialdad que me permitió sobrevivir cuando enviudé hace 30 años. Bebí un sorbo lento de mi vino, saboreando el momento, porque sabía que la humillación pública es un arma de doble filo, y Natalia acababa de cortarse con su propia espada, sin darse cuenta. Ella esperaba lágrimas, esperaba a una anciana, derrotada balbuceando excusas, pero se encontró con una pared de acero. Dejé mi copa sobre la mesa con un movimiento suave y deliberado, produciendo un leve clic que rompió el hechizo de su monólogo. Mis ojos, que han visto balances financieros y crisis durante décadas, se clavaron en los suyos con una serenidad que la hizo vacilar por una fracción de segundo. Con la mano derecha, empujé imperceptiblemente la carpeta azul hacia la mano de Andrés, una señal física de que el tiempo de las dudas había terminado. «Qué curioso que hables de obsolescencia, querida», dije con un tono de voz bajo, pero con una dicción tan precisa que resonó en cada rincón del comedor. No había ira en mi voz, solo la autoridad de quien posee los datos. «Especialmente cuando tus gastos modernos son los que casi nos llevan a la quiebra en los últimos 2 meses», completé, soltando la primera bomba de verdad sobre el mantel inmaculado. La sonrisa de Natalia se congeló, transformándose en una mueca de confusión.
e incredulidad. No esperaba que la vieja tuviera la audacia de responder, y mucho menos con términos financieros frente a los inversores. Andrés, al escuchar la palabra quiebra, cerró los dedos instintivamente alrededor de la carpeta de cuero azul, sintiendo el grosor de las pruebas físicas que había dentro. Extractos, fotos, contratos. Los socios, que hasta hace un momento miraban el suelo, ahora clavaban sus ojos en Natalia, oliendo la sangre en el agua. La dinámica de poder en la habitación cambió violentamente. El aire se volvió pesado, pero esta vez la presión no estaba sobre mí. Yo había lanzado el anzuelo, y ella, en su infinita vanidad, estaba a punto de morderlo con fuerza, sellando su propio destino antes de que se sirviera el postre. Era vital que esto ocurriera así, en público, con testigos de alta credibilidad. Si se lo hubiera dicho en privado, ella lo habría negado. Habría manipulado a Andrés llorando, diciendo que yo inventaba cosas por senilidad o celos de suegra. Pero aquí, frente al capital y la familia, los números no tienen sentimientos y las acusaciones requieren respaldo. Natalia intentó reírse, una risa nerviosa y aguda que sonó falsa. «Ay, Claudia, por favor, siempre tan dramática con el dinero. Seguro olvidaste tomar tus pastillas». Intentó contraatacar, usando la carta de mi salud mental, una táctica de gaslighting que había perfeccionado en los últimos 3 años. Pero yo no me inmuté. Mi mirada seguía fija en ella, tranquila, mientras mi mente repasaba cada centavo que había robado, cada mentira, cada insulto silencioso que me había tragado hasta esa noche. Andrés finalmente levantó la vista del plato. Sus ojos, habitualmente cálidos, estaban oscuros, llenos de un dolor que solo un hijo traicionado puede sentir. Su mano no soltaba la carpeta azul. Era su ancla en medio de la tormenta que se desataba. Natalia no sabía que esa carpeta contenía la autopsia de su matrimonio y la prueba irrefutable de su delito. Ella seguía de pie, copa en mano, pero su postura se había desmoronado sutilmente. El miedo empezaba a filtrarse por las grietas de su maquillaje perfecto. Yo sabía que en minutos, esa mujer que se creía la dueña de mi casa sería una extraña en la calle. Pero para entender cómo llegamos a este punto de ruptura, cómo una madre decide destruir la vida de su nuera en Navidad, es necesario rebobinar la cinta. Antes de que esa carpeta se abriera y detonara nuestra familia, hubo una historia de sacrificios, invisibles que Natalia nunca se molestó en leer. Ella veía la mansión, los autos y la empresa como un escenario natural para su vida, ignorando que cada ladrillo de esta casa estaba pegado con mi sudor y mis lágrimas. Para entender por qué no me tembló la voz al destruirla, tienen que ver lo que yo vi, tienen que sentir el peso de las cajas que cargué y las noches que no dormí. Porque la dignidad que ella intentó pisotear hoy con sus zapatos de suela roja, no me la regalaron. Me la gané peleando contra el mundo cuando ella ni siquiera había nacido. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a arrebatar en mi propia mesa. Natalia hablaba de fracaso y obsolescencia, con la ligereza de quien nunca ha tenido que reconstruir su vida desde los escombros. Mi mente viajó instantáneamente a hace 30 años, al invierno de 1994, cuando la palabra fracaso era una amenaza real que respiraba en mi nuca cada mañana. Acababa de enterrar a mi esposo, y con él se habían ido la seguridad y la calma, dejándome una fábrica textil al borde de la quiebra y una deuda bancaria de casi $200,000, una cifra astronómica para la época. Recuerdo estar sentada en esa misma oficina, donde hoy Natalia planea sus fiestas, pero entonces no había flores ni risas, solo montañas de facturas vencidas y abogados sugiriéndome vender la casa para salvar el honor del apellido. Tenía 38 años, un hijo de 10 que me necesitaba y un miedo paralizante que decidí tragarme en seco para poder funcionar. No vendí la casa, pero vendí mi descanso. Durante los siguientes 5 años, mi rutina se convirtió en un castigo físico autoimpuesto que Natalia no soportaría ni 2 días. Me levantaba a las 4:30 de la madrugada para revisar los inventarios antes de que llegaran los operarios del turno matutino, y a menudo el reloj marcaba las 11:00 de la noche cuando apagaba las luces de la planta. Trabajaba turnos de 16 horas diarias,
respirando el polvo de algodón y el ruido ensordecedor de los telares industriales, aprendiendo a reparar la maquinaria con mis propias manos, porque no podíamos permitirnos pagar al técnico externo. Mis manos, hoy cuidadas con manicura discreta, entonces estaban perpetuamente manchadas de grasa y tinta, ásperas como lija, testigos mudos de una batalla solitaria para mantener a flote el legado que hoy mi nuera desprecia. Cada centavo que entraba se reinvertía o se destinaba a amortizar capital. Yo vivía con un sueldo simbólico, vistiendo la misma ropa durante temporadas enteras, para que a Andrés nunca le faltaran sus libros ni sus uniformes impecables. Recuerdo la Navidad de 1998, cuando logramos cerrar el primer balance positivo real. La ganancia neta fue de apenas $15,000 después de impuestos, pero para mí fue como ganar la lotería. Lloré sola en el baño de la fábrica, no de tristeza, sino del alivio agotador de saber que no perderíamos el techo. Esa noche llegué a casa y abracé a Andrés, prometiéndole en silencio que su futuro no tendría el olor a aceite de máquina ni la angustia de los acreedores llamando a la puerta. Construí la estabilidad de esta familia, ladrillo a ladrillo, turno tras turno, sacrificando mi juventud para que ellos pudieran tener su modernidad. El segundo gran sacrificio llegó hace una década, cuando Andrés fue aceptado para su maestría en Londres. El orgullo que sentí fue inmenso, pero el golpe financiero fue brutal. La matrícula y la manutención sumaban $85,000 al contado, una liquidez que la empresa no tenía disponible en ese momento debido a una expansión de maquinaria. Los bancos, siempre buitres amables, me ofrecieron un préstamo personal con una tasa de interés del 18%, una trampa que habría comprometido el flujo de caja de la fábrica por años. Andrés, noble como siempre, se ofreció a renunciar a su sueño y estudiar en una universidad local, pero yo me negué rotundamente. No había trabajado 16 horas diarias durante 20 años para que mi hijo se conformara con menos de lo que su talento merecía. Sin decirle nada así a nadie, tomé mi joyero personal, el único remanente de lujo que me quedaba de mi vida de casada. Allí estaban las piezas que mi esposo me había regalado en nuestros aniversarios, un juego de gargantilla de zafiros, 2 brazaletes de oro macizo y, lo más doloroso, mi anillo de compromiso con un diamante de 2 quilates. Fui al centro, a una casa de empeño y compraventa de alta gama, y puse mi historia sobre el mostrador de terciopelo. El tasador me ofreció $90,000 por todo el lote. Sentí un vacío físico en el pecho al ver cómo se llevaban las pruebas tangibles del amor de mi esposo, pero firmé el recibo sin que me temblara el pulso. Ese dinero no era un gasto, era la inversión final en la libertad de Andrés. Cuando transferí los fondos a la Universidad Británica 3 días después, le dije a Andrés que era un dividendo extraordinario de la empresa. Él se fue a Londres creyendo que éramos invencibles, sin saber que su madre había vendido sus recuerdos para comprar su futuro. Regresó 2 años después, brillante, capacitado, listo para tomar las riendas, y yo sentí que cada joya perdida había valido la pena. Pensé que mi etapa de guerra había terminado, que por fin podría disfrutar de la paz de mi jardín y de la compañía de mi hijo. Pero entonces, hace 3 años, apareció Natalia Ríos con sus maletas de marca y su sonrisa ensayada, y entendí que la batalla más cruel no sería contra los bancos, sino contra la ingratitud dentro de mi propia casa. La invasión de Natalia fue gradual, como una humedad que se filtra en las paredes antes de que notes el moho. Al principio, eran sugerencias inocentes sobre la decoración. Decía que la casa era demasiado museo. Luego, sin consultarme, contrató a un decorador de moda que cobró $25,000 por pintar de blanco estéril la madera de roble que yo había barnizado a mano y por reemplazar mis muebles clásicos con piezas minimalistas, incómodas, que parecían sacadas de un catálogo de consultorio dental. Vi cómo mis cuadros, elegidos con cuidado durante viajes memorables, eran descolgados y apilados en el sótano como basura, sustituidos por arte abstracto genérico que no significaba nada, todo bajo la excusa de actualizar la imagen de Andrés ante sus nuevos amigos sociales.
Pero lo material fue lo de menos. El verdadero ataque fue contra mi autoridad y mi dignidad humana. Hace un año, Natalia despidió a Rosa, la empleada que había estado con nosotros durante 22 años y que ayudó a criar a Andrés mientras yo trabajaba en la fábrica. La excusa de Natalia fue que Rosa era lenta y no sabía servir la mesa al estilo francés. Le dio una liquidación miserable y la echó sin permitirme despedirme. Cuando confronté a Natalia, ella me miró con esa condescendencia que reserva para los niños y los ancianos y soltó la frase que selló su sentencia en mi corazón. «Ay, Claudia, usted descanse. Ya no entiende cómo funciona el mundo de hoy. La gente de servicio debe ser invisible, no familia». Desde ese día me convertí en un fantasma en mi propia mansión. Natalia tomó control de la cocina, prohibiéndome entrar porque ponía nerviosos a los chefs que contrataba para sus cenas de vanidad. Empezó a organizar eventos semanales, gastando en una noche lo que a mí me costaba ganar en un mes de trabajo duro en los años 90. Yo observaba desde mi sillón, viendo cómo el vino caro fluía y cómo ella se jactaba de una riqueza que no había generado, tratándome como a una carga senil frente a sus invitados. «Mi suegra está un poco cansada», decía con una sonrisa falsa cuando yo intentaba participar en alguna conversación inteligente sobre negocio. Me estaba enterrando en vida, anulando mi historia, convenciendo a Andrés de que yo era frágil y dependiente. Lo que Natalia no calculó es que la vejez no siempre trae fragilidad. A veces trae una paciencia letal y una capacidad de observación que los jóvenes arrogantes subestiman. Mientras ella se ocupaba de gastar y aparentar, yo me ocupaba de mirar. Mi descanso forzado me dio tiempo para notar las discrepancias, los pequeños huecos en la rutina, los silencios extraños de Andrés. Ella creía que al quitarme el poder doméstico me dejaba indefensa, sin saber que mi verdadero poder nunca estuvo en elegir las cortinas, sino en mi capacidad para leer los números y detectar las mentiras. Su error fatal fue asumir que mi silencio era sumisión, cuando en realidad era la calma de un depredador estudiando a su presa antes del ataque final. Hace 6 meses, esa intuición forjada en crisis financieras me alertó. No fue un gran evento, sino un detalle minúsculo, un recibo de tintorería por $400 que encontré tirado en el suelo del pasillo. Era una cifra absurda para lavar camisas. Al recogerlo noté que la fecha no coincidía con ningún evento social de Andrés y que la dirección del comercio no era una tintorería, sino una boutique de lencería de lujo en el otro lado de la ciudad, registrada con un nombre comercial genérico para despistar en los estados de cuenta. Mi mente, esa calculadora que nunca se apaga, hizo clic. Si había una mentira de $400 tirada en el piso, ¿cuántas mentiras de 4.000 o 40.000 estarían escondidas en los libros contables que ella insistió en ayudar a administrar? Ese papel arrugado fue el hilo suelto del que empecé a tirar. No dije nada. No le reclamé. Simplemente volví a ser la Claudia de 1994, metódica, incansable y dispuesta a trabajar en las sombras. Natalia quería que yo descansara, y eso hice. Me senté en mi despacho, desempolvé mis viejas lentes de lectura y empecé a auditar mi propia vida, buscando cada centavo, cada movimiento, cada traición. Y lo que encontré no fue solo desorden o incompetencia, fue un plan sistemático de saqueo. Mientras ella brindaba en la cena de Navidad, burlándose de mi obsolescencia, no sabía que yo ya había terminado mi turno de 16 horas. Y esta vez, el resultado no sería salvar la fábrica, sino salvar a mi hijo de la mujer que dormía a su lado. La oportunidad de confirmar mis sospechas llegó 3 días después del incidente con el recibo de la tintorería, un martes por la mañana. Natalia había anunciado con gran pompa que pasaría el día entero en un retiro de bienestar en un spa exclusivo al norte de la ciudad, un capricho que costaba $800 por sesión. Apenas escuché el motor de su camioneta alejarse por el camino de entrada, sentí que la casa volvía a respirar, liberada de su perfume invasivo y su energía demandante. No perdí un segundo. Me dirigí directamente al despacho principal, ese santuario de caoba y cuero que solía ser de mi esposo y que ahora Andrés ocupaba.
aunque bajo la supervisión asfixiante de ella. Sabía que Natalia era descuidada porque la arrogancia la volvía torpe. Ella creía que yo era incapaz de encender una computadora moderna o de entender un archivo en la nube, pero subestimaba profundamente la curiosidad de una mujer que ha protegido su patrimonio durante 40 años. Entré al despacho y cerré la puerta con llave, asegurándome de tener privacidad absoluta. El aire olía a la colonia cítrica de Andrés, mezclada con un rastro dulzón que delataba la presencia constante de ella en ese espacio. Me senté frente al escritorio ejecutivo, no para usurpar el lugar de mi hijo, sino para protegerlo. Mi objetivo no estaba en la computadora todavía, sino en el caos de papeles físicos que Natalia insistía en organizar. Ella había establecido un sistema de archivos por colores que, según decía, optimizaba la gestión del hogar y de la empresa. Busqué una carpeta específica, una de color rojo brillante, etiquetada irónicamente como caridad y donaciones. Mi instinto, afilado por años de tratar con proveedores mentirosos en la fábrica, me decía que los pecados financieros siempre se esconden bajo los títulos más virtuosos. Al abrir la carpeta, encontré lo que esperaba: un desorden calculado. Entre folletos de fundaciones reales, había estados de cuenta de la tarjeta de crédito corporativa Black, que Andrés le había otorgado como extensión. Mis ojos escanearon las líneas con la velocidad de un lector de códigos de barras. La mayoría eran gastos superfluos, pero legales, dentro de su matrimonio. Salones de belleza, restaurantes, ropa. Pero entonces, mi dedo se detuvo en una transacción fechada el 12 de noviembre. El concepto decía: insumos de oficina, papelería técnica, por un valor de $4.500. Me detuve en seco. Conozco el precio del papel y de los tóners. Ni siquiera reequipando toda la oficina central de la fábrica, gastaríamos esa suma en un solo día. Esa cifra no era un error administrativo, era una mentira deliberada, un disfraz contable para ocultar una compra personal bajo un rubro deducible de impuestos de la empresa. Necesitaba verificar la hipótesis visualmente. Salí del despacho y subí a la habitación principal, aprovechando que la empleada de limpieza estaba en el jardín. Entré al vestidor de Natalia, un espacio que había sido ampliado devorando una habitación de huéspedes contigua. Allí, en una repisa iluminada como si fuera una vitrina de museo, descansaba la evidencia: un bolso de diseñador italiano, cuero negro, herrajes dorados, impoluto. Busqué la etiqueta de autenticidad en el interior, y efectivamente, el modelo coincidía con el precio. Pero lo más condenatorio no era el bolso en sí, sino la fecha de la garantía que aún estaba dentro de uno de los bolsillos. 12 de noviembre. Ella había comprado un lujo personal, lo había facturado a la empresa como papelería y estaba cometiendo fraude fiscal. Si una auditoría gubernamental revisaba esto, Textiles del Sur enfrentaría multas severas. Tomé una fotografía del bolso, de la tarjeta de garantía, y luego volví al despacho para fotografiar el estado de cuenta. Ya tenía la primera prueba tangibles. Natalia no solo gastaba mucho, sino que robaba a la compañía para financiar su estilo de vida. Sin embargo, el fraude financiero, aunque grave, podía ser perdonado por un esposo enamorado y ciego como Andrés. Él podría justificarlo diciendo que ella se equivocó de tarjeta o que él mismo se lo había autorizado verbalmente. Necesitaba algo más profundo, algo que no apelara al bolsillo de Andrés, sino a su corazón y a su instinto de supervivencia. Necesitaba probar que ella no lo amaba, que todo esto era una operación comercial para ella. Y para eso, necesitaba escuchar lo que decía cuando creía que nadie la oía. Recordé que, hace 6 meses, habíamos actualizado el sistema de seguridad de la casa. Las nuevas cámaras grababan audio y video en alta definición y almacenaban la información en un servidor local durante 30 días. Natalia sabía de las cámaras en los pasillos y exteriores, pero siempre olvidaba la pequeña cámara Domo, discreta instalada en la esquina superior de la sala de estar principal, oculta entre las molduras del techo. Me senté frente a la computadora. Ingresé la clave maestra que el técnico me había dado y que Natalia nunca se molestó en pedir, y accedí al archivo de grabaciones. Busqué el registro del jueves pasado,
cuando Andrés había salido de viaje de negocios por 2 días y ella se había quedado triste y sola en casa. Avancé las horas de grabación con el mouse, observando la sala vacía en cámara rápida, hasta que el código de tiempo marcó las 19:45. Natalia entró en el cuadro. No se veía triste. Llevaba una copa de vino en una mano y su teléfono celular en la otra, caminando con paso enérgico, dueña del espacio. Subí el volumen de los altavoces y me puse los auriculares para captar cada matiz. Estaba en una videollamada. Por el tono de voz relajado y vulgar, supe que hablaba con su madre. ¿Y el tonto?, preguntó la voz distorsionada al otro lado de la línea. «De viaje, tengo la casa para mí por fin», respondió Natalia, riendo y tirándose en el sofá con los zapatos puestos sobre el tapizado de seda que yo había traído de Francia. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de la verdad. La conversación giró en torno a las quejas habituales sobre lo aburrido que era Andrés y lo vieja que era la casa. Pero entonces, la madre preguntó algo sobre la paciencia. Natalia se levantó, caminó hacia la ventana y mirando hacia el jardín donde yo suelo podar mis rosales, soltó la frase que se convertiría en mi combustible nuclear. «Ay, mamá, tranquila. La vieja no dura 2 inviernos más. Ya la veo toser. Está débil. En cuanto se muera, vendo este mausoleo, meto a Andrés en un departamento moderno y manejo todo yo. Todo esto será mío, antes de lo que crees». Su voz no tenía piedad, solo cálculo frío. Estaba cronometrando mi muerte como quien espera que venza un plazo fijo. Descargué el clip de video inmediatamente y lo guardé en 3 memorias USB diferentes. Una en mi caja fuerte, otra en mi bolso y otra escondida en un libro hueco en la biblioteca. Ese audio era la prueba de la malicia. Ya no era solo una ladrona. Era una enemiga que deseaba mi final. Sentí un escalofrío, pero no lloré. La indignación secó cualquier lágrima posible. Ahora sabía que estaba durmiendo bajo el mismo techo que una depredadora. Pero para expulsarla legalmente y dejarla sin nada, necesitaba cerrar el círculo. Tenía el robo hormiga y la intención moral, pero me faltaba la estructura del desfalco mayor. Los $12,000 que faltaban en la cuenta de mantenimiento no podían explicarse solo con bolsos. Al día siguiente, llamé al licenciado Gómez. Gómez ha sido el contador y abogado de la familia desde antes que Andrés naciera. Es un hombre de 70 años, leal como un perro guardián y meticuloso como un relojero suizo. Nos reunimos en su oficina del centro, lejos de la mansión, bajo la excusa de que yo quería revisar mi testamento. Cuando le mostré las fotos del estado de cuenta y le conté mis sospechas, no se sorprendió. «Doña Claudia», me dijo, ajustándose las gafas, «he notado irregularidades en los flujos de caja de la subsidiaria que maneja los gastos domésticos, pero Andrés firma todo sin mirar». Le pedí que rastreara a los proveedores nuevos que habían aparecido en los últimos 6 meses. Gómez sacó una carpeta gris y extendió varios cheques cancelados sobre el escritorio de vidrio. «Aquí está el patrón», señaló con su dedo índice manchado de tinta. «Todos los meses salen pagos de entre $2,000 y $3,000 a una empresa llamada Consultoría y Logística NR. El concepto es vago. Asesoría en gestión de eventos, catering, mantenimiento». Miré las siglas. NR. Natalia Ríos. ¿Era tan obvio que insultaba mi inteligencia? Pero necesitaba probar que esa empresa era una fachada. «¿Quién es el titular legal de esa consultoría?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Ahí está el truco», respondió Gómez, sacando un informe del registro mercantil. «La empresa está a nombre de un tal Esteban Ríos. ¿Le suena?». Asentí lentamente. Esteban era el hermano menor de Natalia, un muchacho que supuestamente estaba desempleado y buscándose la vida. Resulta que su vida se la estábamos financiando nosotros. Natalia había creado una empresa fantasma a nombre de su hermano para facturarle a su Andrés servicios inexistentes. Cada cena, cada supuesta reparación, generaba una factura inflada o falsa que Andrés pagaba, y el dinero terminaba en la cuenta del hermano, para luego, seguramente, volver a ella. «¿De cuánto estamos hablando en total, Gómez?», pregunté, sacando mi libreta para anotar el número exacto. Gómez hizo un
Cálculo rápido en su calculadora de cinta, sumando los cheques de los últimos 18 meses. El sonido de la máquina imprimiendo los números fue la única música en la habitación durante un minuto eterno. $158.000, doña Claudia. Y eso es solo lo que he podido rastrear hasta ahora en esta cuenta. Si sumamos las tarjetas y los gastos menores, la cifra podría rozar los 200.000. Sentí una punzada en el estómago. Ese era el dinero de la educación de mis nietos, el dinero de las pensiones de mis operarios. Pero la estocada final, la prueba que definiría el jaque mate en la cena de Navidad, surgió casi por accidente al final de la reunión. Gómez estaba recogiendo los papeles cuando mencionó: «Por cierto, Andrés me llamó la semana pasada preguntando por la escritura de la casa. Natalia le ha metido en la cabeza que quieren pedir una hipoteca para invertir en un negocio de criptomonedas o algo así». Me quedé helada. Hipotecar la mansión. Ese era el límite sagrado. «No puede hacerlo», dije con firmeza. «¿Verdad, Gómez?». El abogado sonrió con esa tranquilidad que da el conocimiento de la ley. «No, no puede», confirmó Gómez, y se levantó para ir a su archivo de seguridad. Regresó con un documento antiguo, amarillento, con un sello de lacre rojo que yo recordaba haber visto hace décadas. Era la escritura original de la casa. «La gente olvida, doña Claudia, que cuando usted y su esposo compraron el terreno, lo pusieron a nombre de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Textiles del Sur, de la cual usted posee el 51% de las acciones con derecho a voto y usufructo vitalicio. Andrés vive ahí porque usted lo permite como presidenta del consejo». Tomé la escritura en mis manos. El papel tenía una textura pesada, oficial. Leí la cláusula de propiedad. Efectivamente, ni Andrés ni mucho menos Natalia aparecían como dueños. Natalia creía que, al estar casada con Andrés en bienes mancomunados, era dueña de la mitad de la casa. Vivía en una fantasía legal. Esta escritura era la llave maestra. Significaba que Natalia no estaba en su casa conyugal. Estaba ocupando precariamente una propiedad corporativa. Y yo, como accionista mayoritaria, tenía la potestad legal de desalojar a cualquier ocupante no autorizado. «Gómez, necesito que me des este documento original», le dije, guardándolo en mi bolso con cuidado reverencial. «Y necesito que prepares un acta de asamblea extraordinaria, con fecha de hoy, donde la empresa revoca el permiso de habitación a terceros no consanguíneos». Gómez me miró por encima de sus lentes, entendiendo perfectamente hacia dónde iba. «¿Va a la guerra, doña Claudia?», preguntó. Me levanté, alisé mi falda y lo miré a los ojos. «No, Gómez, voy a poner orden. La guerra la empezaron ellos. Yo solo voy a firmar el armisticio». Salí de la oficina con el peso de la verdad en mi bolso, el extracto bancario del fraude, el video de la traición mortal, las facturas del desfalco sistemático y la escritura de la propiedad. Tenía los 4 jinetes del apocalipsis de Natalia listos para cabalgar, pero no podía lanzarlos todavía. Si lo hacía ahora, Andrés podría intentar defenderla, o ella podría esconder el dinero. Tenía que ser quirúrgico, tenía que ser público, tenía que ser en Navidad, cuando ella se sintiera más segura y poderosa. Faltaban 21 días para la Nochebuena, 21 días para tejer mi red en silencio, mientras ella seguía creyendo que la araña era ella. Regresé a casa con la determinación de un general que conoce el terreno y ha decidido la fecha del ataque. No podía actuar por impulso. La ira es mala consejera en los negocios y peor aún en la guerra familiar. Mi plan requería precisión quirúrgica y una frialdad que Natalia, en su inmadurez emocional, jamás imaginaría en mí. Lo primero que hice fue establecer mi cuartel de operaciones en la sombra. Aprovechando que Natalia seguía inmersa en su rutina de gimnasio y compras matutinas, contacté a una firma de auditoría forense externa, una empresa con la que nunca habíamos trabajado antes, para evitar filtraciones de lealtad. Les di un mandato claro y confidencial: auditar las cuentas domésticas y los gastos menores de la empresa, bajo el pretexto de una reestructuración fiscal de rutina. Necesitaba que validaran legalmente lo que yo ya sabía, convirtiendo mis sospechas en un informe pericial admisible en un tribunal, blindado contra cualquier acusación de manipulación personal.
El auditor principal, un hombre joven y discreto, llamado Martínez, llegó a la mañana siguiente haciéndose pasar por un técnico de servidores informáticos. Lo instalé en un despacho auxiliar en el sótano, lejos de las miradas curiosas de la servidumbre leal a Natalia. Mientras él extraía terabytes de datos de los servidores contables, yo mantenía mi fachada de anciana inofensiva. Pasaba las tardes tejiendo en el salón o leyendo novelas románticas, proyectando una imagen de total desconexión con la realidad administrativa. Natalia pasaba a mi lado. A veces ni siquiera saludaba, y yo sonreía internamente. Ella veía a una suegra derrotada. Yo veía el contador de su tiempo regresivo marcando cada segundo. La subestimación del enemigo es siempre la ventaja más letal, y ella me la estaba regalando en bandeja de plata cada vez que me ignoraba. Para el tercer día, Martínez ya tenía un preinforme devastador. Había rastreado las transferencias a la empresa fantasma de su hermano y, más importante aún, había encontrado correos electrónicos borrados donde Natalia instruía a Esteban sobre cómo facturar para no levantar sospechas. «Ponle mantenimiento de jardín. Eso nunca lo revisan», decía uno de los mensajes recuperados. Leerlo me revolvió el estómago, pero también me dio la certeza moral que necesitaba. Sin embargo, para que el golpe fuera definitivo, necesitaba que ella se confiara aún más, que cometiera un error tan flagrante que ni siquiera Andrés pudiera ignorarlo. Necesitaba que la codicia le ganara a la prudencia. Así que decidí poner el cebo. Diseñé una trampa psicológica simple, apelando a su deseo más profundo, la posesión total de mi patrimonio. Esa noche, durante la cena del miércoles, esperé el momento de los postres. Andrés hablaba distraídamente sobre la producción de la fábrica mientras Natalia revisaba su celular bajo la mesa. «Saben», dije con voz trémula, fingiendo una fragilidad que no sentía. «He estado pensando mucho en el futuro. Creo que es hora de simplificar mi vida. Estoy considerando reunirme con Gómez para actualizar mi testamento y dejarles el control total de la casa y las cuentas antes de fin de año. Ya estoy muy cansada para estas responsabilidades». Las palabras flotaron en el aire como una promesa dorada. Vi cómo los ojos de Natalia se iluminaban instantáneamente, dejando el celular sobre el mantel. Mordió el anzuelo con una voracidad que casi me dio lástima. «¿De verdad, Claudia?» «Creo que es una decisión muy sensata», dijo ella, intentando ocultar su euforia con un tono de falsa preocupación. «Andrés y yo podemos encargarnos de todo. Tú mereces descansar de verdad». Andrés me miró con preocupación, preguntándome si me sentía bien, pero Natalia ya estaba calculando. Sabía que, al anunciar un cambio de testamento inminente, ella aceleraría sus robos para asegurar su parte antes de que cualquier abogado interviniera, o por si yo cambiaba de opinión. Era una apuesta arriesgada. Estaba invitando al zorro a entrar al gallinero con la puerta abierta, permitiendo que robara un poco más para poder atraparlo con las manos ensangrentadas, pero estaba dispuesta a pagar ese precio. Los siguientes días serían una prueba de nervios para ver hasta dónde llegaba su ambición. El efecto fue inmediato y predecible. En las 48 horas siguientes, las alertas de movimientos bancarios en mi teléfono, que yo había silenciado para que no sonaran, se dispararon. Natalia transfirió $3,000 más a la cuenta de su hermano, bajo el concepto de adelanto de aguinaldos, a pesar de que solo estábamos a principios de diciembre. Además, cargó una cena de $800 en un restaurante de moda a la tarjeta corporativa. Estaba borracha de poder, creyendo que la herencia ya era suya y que ya no había supervisión. Yo observaba cada notificación desde mi habitación, anotando cada infracción en mi libreta negra, sumando cada dólar al gran total que le cobraría el día del juicio final. Dejar que te roben sabiéndolo es una tortura exquisita, pero necesaria para cerrar el cepo. Mientras ella se dedicaba a gastar, yo me dediqué a la logística del evento final, la cena de Nochebuena. No podía ser una cena familiar íntima. Necesitaba testigos, necesitaba presión social. Llamé personalmente a Roberto y Julián, los dos socios minoritarios más antiguos de Textiles del Sur. Les dije que tenía un anuncio importante sobre la sucesión de la empresa y que su presencia era vital. Sabía que no faltarían.
Para Natalia, la presencia de los socios era una oportunidad para lucirse como la futura primera dama de la compañía. Para mí, eran el jurado imparcial que validaría su expulsión. Ella misma se encargó de organizar el menú y la decoración, gastando otros $5,000 en flores importadas y vajilla nueva. «Todo tiene que ser perfecto para los socios», decía. Y yo asentía. «Sí, querida, será una noche inolvidable». El día 20, la tensión en la casa era palpable, al menos para mí. Andrés andaba ojeroso, estresado por las inversiones que Natalia le presionaba para hacer. En un momento de debilidad, lo vi en la cocina, mirando el jardín con una tristeza infinita. Me dieron ganas de abrazarlo y decirle que todo terminaría pronto, que mamá iba sola a arreglarlo. Pero me contuve. Si intervenía antes de tiempo, él la defendería por reflejo marital. Necesitaba que él viera el monstruo con sus propios ojos, sin mis filtros. El dolor de ver sufrir a un hijo es el costo más alto que he pagado en esta operación, pero sabía que el dolor de una verdad a tiempo es mejor que la agonía de una vida de mentiras. Me retiré a mi cuarto, recé un rosario por la fortaleza de mi familia y repasé el guión una vez más. Finalmente llegó el 24 de diciembre. La casa amaneció envuelta en un ajetreo frenético. Floristas, camareros contratados y cocineros iban y venían bajo las órdenes gritadas de Natalia. Ella se sentía la reina absoluta, dando instrucciones déspotas, incluso regañando a Siendres por no haberse puesto la corbata correcta. Yo pasé la mañana en mi despacho, con la puerta cerrada, terminando de compilar el dossier azul. Imprimí los correos, las fotos del bolso, las facturas falsas, el informe forense de Martínez y, por supuesto, una copia de la escritura de la casa. Metí todo en la carpeta de cuero, la cerré y la acaricié. Era un arma cargada. A las 18:00 horas, 2 horas antes de que llegaran los invitados, hice mi movimiento crucial. Le envié un mensaje a Andrés. «Ven a mi despacho ahora. Es urgente». Andrés entró con cara de cansancio, esperando quizás una queja sobre el ruido o la comida. Cerré la puerta detrás de él y le señalé la silla frente a mi escritorio. No había adornos navideños allí, solo la sobriedad de los negocios. «Siéntate, hijo», le dije con una voz que no admitía réplicas. Él se sentó, confundido por mi tono. «Mamá, los invitados llegan en un rato. Natalia quiere que...» empezó a decir. Lo interrumpí levantando la mano. «Natalia no importa ahora. Lo que importa es que leas esto». Deslicé una sola hoja sobre él. Escritorio. El resumen ejecutivo de la auditoría forense, donde se detallaba el desvío de fondos a la empresa de su cuñado Esteban. Andrés tomó el papel y lo leyó. Al principio frunció el ceño, sin entender. Luego sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Qué es esto? ¿Empresa fantasma?» «Mamá, esto debe ser un error de contabilidad». Su primera reacción fue la negación, tal como yo había previsto. «El amor es un velo espeso». «No es un error, Andrés», respondí con suavidad pero con firmeza. «Es un robo sistemático. Y no es lo peor». Saqué la tablet y le puse el video de la cámara de seguridad, el clip donde Natalia deseaba mi muerte para vender la casa. Escucha a la mujer con la que duermes». El silencio en el despacho mientras se reproducía el audio fue sepulcral. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi hijo. Escuchó la frase, «La vieja no dura 2 inviernos más», y se le cayó el alma a los pies. No hubo gritos, no hubo defensa, solo un hombre rompiéndose en pedazos frente a la realidad. Se llevó las manos a la cara, avergonzado, destruido. «No puede ser. Ella me dijo que te adoraba», susurró. «Te mintió, Andrés. Nos ha mentido a todos», sentencié. Me levanté y rodeé el escritorio para poner una mano en su hombro. Estaba temblando. Le di unos minutos para procesar el horror, para que la imagen de su esposa perfecta se desintegrara y diera paso a la verdad de los hechos. «Ahora tienes 2 opciones», le dije, entregándole la carpeta azul completa. Opción 1. Tú arreglas esto en silencio. Te divorcias, la sacas de la empresa y recuperas el dinero discretamente. Opción 2. Si no tienes el valor de hacerlo, lo haré yo. Pero si lo hago yo, será esta noche, frente a los socios, frente a la familia, y no tendré piedad. Ella se va de esta casa hoy. Tú decides si sale por la puerta o si sale por la ventana.
Le di el ultimátum más duro que una madre puede dar. Le estaba obligando a elegir entre su dignidad y su esposa, entre su madre y su verdugo. Andrés se quedó mirando la carpeta como si fuera un objeto radioactivo. «¿Esta noche? ¿En Navidad?», preguntó con voz ahogada. «Es el mejor regalo que puedo darte, hijo. Tu libertad», respondí. Miró el reloj. Faltaban 40 minutos para la cena. Se puso de pie, tambaleándose un poco. Agarró la carpeta con fuerza y caminó hacia la puerta sin decir una palabra más. No sabía qué íbase a hacer. No sabía si tendría el coraje de enfrentarla o si intentaría encubrirla para evitar el escándalo. Esa incertidumbre era parte del plan. Él necesitaba asumir la responsabilidad de su vida. Salió del despacho y yo me quedé sola, respirando hondo. Me arreglé el collar de perlas frente al espejo. Repasé mi maquillaje para ocultar cualquier rastro de tensión y me preparé para salir a escena. Si Andrés fallaba, yo estaba lista para apretar el gatillo. Escuché el timbre de la puerta principal. Los socios habían llegado. Las risas de Natalia resonaban en el vestíbulo, agudas y triunfantes, dando la bienvenida a su propia ejecución. Ella no sabía que bajo el brazo de su marido iba su sentencia. Salí del despacho y caminé por el pasillo hacia el comedor, sintiendo la adrenalina fría de la justicia inminente. Al entrar al salón, vi a Natalia brillando en su vestido de lentejuelas, sirviendo copas y encantando a los socios con anécdotas falsas. Andrés estaba en una esquina, pálido, con la carpeta azul apretada contra su pecho, bebiendo whisky como si fuera agua. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Él desvió la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me había fallado? ¿Iba a callar? Me senté en mi lugar habitual, en el extremo opuesto a la cabecera que Natalia había usurpado. La cena comenzó. Los platos iban y venían, pero yo no probé bocado. El tiempo se estiraba. Cada minuto era una eternidad de tensión no resuelta. Natalia seguía hablando, llenando el silencio con su ego. Andrés no comía, solo miraba su plato, tocando la carpeta que ahora reposaba en sus rodillas, oculta por el mantel. Yo esperé. Esperé el primer plato. Esperé el segundo. La conversación giró hacia los grandes planes de expansión que Natalia sugería. «Tenemos que modernizarnos, deshacernos de lastres», dijo ella, lanzándome una mirada de soslayo. Andrés apretó los puños sobre la mesa. Los nudillos blancos. Estaba al borde. Yo sabía que si no actuaba pronto, la oportunidad se perdería. Estaba a punto de intervenir, de lanzar mi propia acusación, cuando Natalia decidió hacer su brindis fatal. Se levantó, golpeó su copa y soltó ese discurso sobre mi fracaso y mi obsolescencia con el que empezamos esta historia. Fue el catalizador que Andrés necesitaba. Vi cómo su postura cambiaba, cómo la vergüenza se transformaba en una ira fría y decidida. Mientras Natalia hablaba, Andrés sacó lentamente la carpeta azul de debajo de la mesa y la colocó junto a su plato. Fue un movimiento sutil, pero para mí fue un grito de guerra. Él había elegido. No había elegido el silencio. Había elegido la verdad. Y aunque Natalia seguía sonriendo, ajena al abismo que se abría a sus pies, yo supe en ese instante que el plan había funcionado. La trampa se había cerrado. Ahora, en este presente congelado, con la copa en mi mano y la mirada de todos clavada en nosotros, solo quedaba ejecutar la sentencia. Andrés tenía las pruebas. Yo tenía la autoridad moral y los socios eran el público necesario. La fase de planificación silenciosa había terminado. Las sombras se disipaban para dar paso a la luz cegadora del escándalo. «¡Qué curioso!», había dicho yo. Y Andrés, mi hijo, mi aliado recuperado, estaba a punto de demostrar que, efectivamente, la curiosidad mató al gato, pero la verdad enterró a la rata. La cena estaba servida y el plato principal sería la justicia. La palabra quiebra quedó flotando sobre la mesa como una nube tóxica, manchando la inmaculada atmósfera navideña que Natalia había orquestado con tanto esmero y dinero ajeno. Ella, sin embargo, era una experta en la negación patológica. Soltó una carcajada aguda, forzada, agitando su mano en el aire como si estuviera espantando una mosca molesta, tratando de reducir mi acusación a un desvarío senil. «Ay, Claudia, qué sentido del humor tan oscuro tienes», dijo.
girándose rápidamente hacia Roberto y Julián, los socios, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. No le hagan caso. A veces confunde las noticias de la televisión con la realidad de la empresa. La edad es cruel con la memoria, añadió, intentando desacreditarme clínicamente antes de que mis palabras pudieran echar raíces en la mente de los inversores. Natalia sabía que perder la narrativa frente a los socios era peligroso, así que decidió acelerar su propia agenda. Ignorando la tensión que había paralizado a Sandres, se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de la mesa con sus codos, y cambió el tono a uno falsamente profesional. Hablando de realidad, señores, lo que realmente importa es el futuro. Andrés y yo hemos estado revisando una oportunidad de diversificación increíble en el sector tecnológico, lanzó, mirando de reojo a mi hijo, esperando que él asintiera como el títere que solía ser. Andrés, sin embargo, permanecía con la vista fija en la carpeta azul, sus dedos tamborileando sobre el cuero con un ritmo nervioso, sordo a las señales visuales de su esposa. Al ver que no tenía el respaldo vocal de Andrés, Natalia continuó sola, improvisando sobre un terreno que desconocía. El plan es apalancar el patrimonio inactivo de la familia, específicamente esta casa que es demasiado grande para nosotros, para inyectar capital en una startup de activos digitales. Explicó con palabras de moda que seguramente había leído en alguna revista de estilo de vida, sin entender las implicaciones financieras reales. Los socios, hombres de la vieja escuela acostumbrados a los balances tangibles de la industria textil, intercambiaron miradas de escepticismo. Roberto, el más antiguo, se limpió la boca con la servilleta y preguntó con voz grave: «¿Hipotecar la sede fundacional para criptoactivos? Eso suena arriesgado, Natalia. ¿Han corrido los números de riesgo?» Ese era el momento que yo estaba esperando. No necesitaba gritar, solo necesitaba ser la mujer de negocios que fundó el imperio, que ella quería apostar. El riesgo no se ha calculado, Roberto, porque esa inversión no existe en los libros de la empresa. Intervine con la voz suave pero cortante como un bisturí. Natalia abrió la boca para interrumpirme, pero yo levanté un dedo, autoritaria. Y sobre el patrimonio inactivo, te corregiré un dato técnico. La casa está valorada en $2.5 millones, pero su valor como colateral es cero para ti, porque no puedes hipotecar lo que no te pertenece. La propiedad es un activo fijo de la sociedad, no un bien ganancial. La cara de Natalia se tiñó de un rojo violento, una mezcla de ira y vergüenza. Odiaba que la corrigieran en público, y mucho menos sobre temas de dinero. ¿Y tú qué sabes de las finanzas actuales, Claudia?, espetó, perdiendo la compostura de anfitriona perfecta. Llevas años tejiendo en el sofá. Los mercados han cambiado. Intentó burlarse, buscando la complicidad de la mesa, pero nadie sonrió. Su intento de humillación rebotó contra mi serenidad. Los mercados cambian, querida, pero las matemáticas son absolutas, respondí, mirándola directamente a los ojos. De hecho, continué, dirigiendo mi atención a los socios y demostrando mi competencia oculta. El margen operativo de Textiles del Sur cerró el último trimestre en un 18%, a pesar del aumento del 12% en el costo del algodón importado. Tenemos una liquidez sana de $400.000 en caja, que es exactamente lo que tú pretendías drenar para tu aventura especulativa. Recité los números de memoria, con precisión decimal, datos que había memorizado del informe que Gómez me traía secretamente cada mes. Vi cómo los ojos de Roberto y Julián se iluminaban con respeto. Reconocían en mí a la interlocutora válida, a la verdadera capitana del barco, mientras que Natalia se revelaba como una aficionada peligrosa. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de incomodidad, sino de reordenamiento jerárquico. Natalia sintió cómo el poder se escurría de sus manos, manuradas hacia mi lado de la mesa. Desesperada por recuperar el control, intentó atacar por el flanco emocional, el único donde creía tener ventaja. «Bueno, veo que hoy estamos muy técnicos», dijo con una risa nerviosa que sonó a cristal roto. «Quizás sea mejor que la abuela se retire a descansar temprano. Se nota que está alterada. Andrés, amor, acompaña a tu madre a su cuarto, por favor. Está arruinando la cena».
Fue una orden directa, un intento de expulsión sumaria para recuperar su escenario. Todos los ojos se volvieron hacia Andrés. Era la prueba de fuego. Natalia le estaba exigiendo que me sacara de mi propia mesa, que eligiera públicamente su bando. Andrés levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había duda en ellos. Miró a su esposa, esa mujer bellísima que le estaba ordenando echar a su madre, y luego miró la carpeta azul bajo su mano. «Mi madre no va a ninguna parte, Natalia», dijo Andrés. Su voz fue baja, casi un susurro, pero en la acústica perfecta del comedor sonó como un trueno. Fue la primera vez en 3 años que la contradecía en público. Natalia se quedó paralizada, con la boca entreabierta, incapaz de procesar la rebelión de su súbdito más leal. «¿Disculpa?», siseó, bajando el tono a una amenaza velada. «No me hagas repetir las cosas frente a los invitados, Andrés». Pero la dinámica ya se había roto. La pequeña victoria estaba consumada. Ella había perdido la autoridad sobre la narrativa empresarial y, lo más importante, había perdido el mando automático sobre su marido. Los socios, incómodos pero fascinados, fingieron interés en sus copas de vino, conscientes de que estaban presenciando el colapso de un matrimonio en tiempo real. Intentando salvar lo poco que quedaba de su dignidad como anfitriona, Natalia chasqueó los dedos agresivamente hacia Lucía, la empleada que esperaba en la esquina. «Sirvan el plato principal ya. ¡Qué servicio tan lento!», gritó, descargando su frustración con la persona más débil de la sala. Lucía, quien había sufrido los abusos de Natalia en silencio por meses, dudó. Sus ojos buscaron los míos instintivamente, pidiendo permiso, reconociendo quién era la verdadera señora de la casa. Yo asentí levemente, un gesto casi imperceptible de autorización. Solo entonces, Lucía se movió. Ese micromomento de lealtad visual fue la estocada final a la fantasía de poder de Natalia. Ella lo vio. Vio cómo la servidumbre me obedecía a mí. Vio cómo los socios me respetaban a mí. Y vio cómo su esposo me protegía a mí. Se sintió acorralada. Y una fiera acorralada es impredecible. Su mano buscó su teléfono sobre la mesa. Quizás para llamar a su madre. Quizás para buscar consuelo en su mundo digital de mentiras. La pantalla se iluminó con una notificación irrelevante, pero el gesto delató su nerviosismo. Estaba perdiendo, y no entendía por qué ni cómo. «Parece que el servicio prefiere la tradición a la modernidad», comenté con ironía fina, tomando un sorbo de agua. Natalia me fulminó con la mirada, llena de odio puro. «Disfruta tu momento, Claudia. Mañana será otro día», murmuró entre dientes. Lo suficientemente bajo para que los socios no la oyeran, pero lo suficientemente alto para mí. Era una amenaza de guerra futura, sin saber que su guerra terminaba esa misma noche. Ella creía que esto era solo una escaramuza, un malentendido que arreglaría en la cama con Andrés más tarde. No tenía idea de que el mañana, en esta casa, ya no la incluía. Andrés respiró hondo, llenando sus pulmones de aire como quien se prepara para sumergirse en aguas heladas. Empujó su plato de comida intacto hacia el centro de la mesa, haciendo espacio frente a él. La carpeta azul quedó aislada, visible, como un monolito en un desierto. La tensión era física, vibrante. Natalia seguía hablando de trivialidades, intentando llenar el vacío, pero nadie la escuchaba ya. El escenario estaba listo. La victoria técnica sobre los números y la autoridad estaba ganada. Ahora faltaba la ejecución moral. Andrés puso su mano sobre la tapa de la carpeta y, con un movimiento decidido, la abrió. El sonido del cuero al despegarse sonó como el inicio de una avalancha. Andrés abrió la carpeta azul con una lentitud ceremonial, un gesto que contrastaba violentamente con el caos emocional que estaba a punto de desatar. El sonido del cuero al despegarse rasgó el silencio del comedor, resonando más fuerte que cualquier grito. Natalia, al ver el contenido organizado en fundas de plástico transparente, sintió el primer golpe de pánico real. Sus ojos se desviaron frenéticamente de la carpeta al rostro de su esposo, buscando algún rastro de la sumisión habitual, pero solo encontró una pared de hormigón. Andrés sacó la primera hoja, un extracto bancario ampliado, donde las líneas estaban resaltadas en amarillo fluorescente, y lo colocó suavemente sobre el mantel blanco,
justo al lado del centro de mesa navideño, como si fuera una carta de baraja en un juego mortal. Nadie se atrevía a respirar. Incluso el tintineo de los cubiertos había cesado por completo, dejando el escenario despejado para la voz de mi hijo. «Natalia, acabas de decir que mi madre es un fracaso y que esta familia está obsoleta», comenzó Andrés, con un tono de voz extrañamente calmado, casi clínico, que heló la sangre de los presentes. Se puso de pie, dominando la mesa desde su altura, proyectando una sombra sobre su esposa sentada. «Pero el único fracaso aquí es mi capacidad para haber detectado a una ladrona durmiendo en mi propia cama». La palabra ladrona quedó suspendida en el aire, densa y tóxica. Natalia soltó una risa nerviosa, escandalosa, intentando romper la tensión con incredulidad fingida. «¿Ladrona? Por Dios, Andrés, ¿qué te ha metido esa vieja en la cabeza? ¿Me vas a montar una escena por gastar un poco más en la decoración?», replicó ella, tratando de minimizar la acusación y reducirla a una disputa doméstica trivial frente a los socios. Andrés no respondió a su provocación. En su lugar, tomó una fotografía impresa en alta resolución, la foto del bolso de diseñador que yo había tomado en su vestidor, y la lanzó sobre el pavo asado con un desprecio visceral. La imagen satinada del bolso negro aterrizó sobre la salsa, manchándose de grasa, una metáfora perfecta de su vanidad corrompida. «Esto no es decoración, Natalia. Esto es un bolso de $4.500 que compraste el 12 de noviembre y que cargaste a la empresa como suministros de oficina. Eso es fraude fiscal», declaró Andrés, mirando a los socios, Roberto y Julián, quienes se inclinaron instintivamente para ver la prueba. La vergüenza de Natalia fue instantánea. Su rostro pasó de la burla a la indignación defensiva en un segundo, al verse expuesta en una mentira tan vulgar y rastrera frente a la élite empresarial. «Soy tu esposa. Tengo derecho a un nivel de vida», gritó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo vibrar las copas de cristal. «Trabajo todo el día organizando tu vida social. ¿Me vas a humillar por un regalo que me merezco?». Su defensa era patética, apelando a un derecho conyugal inexistente sobre los fondos corporativos. Andrés negó con la cabeza, con una tristeza profunda en la mirada. «Los regalos se dan, Natalia. No se roban falsificando facturas. Y si fuera solo un bolso, quizás, solo quizás, podría haberlo perdonado por amor. Pero no es un bolso, es un sistema», respondió él, sacando el siguiente documento de la carpeta. El informe de la auditoría forense, con el diagrama de flujo de los desvíos a la empresa fantasma de su hermano. Andrés deslizó el informe hacia Roberto, el socio mayoritario, invitándolo a auditar la evidencia allí mismo. «Consultoría y logística NR», leyó Roberto en voz alta, ajustándose las gafas, mientras su ceño se fruncía con severidad profesional. «Pagos mensuales de $3.000 por servicios no prestados. Titular, Esteban Ríos». El nombre del hermano de Natalia resonó como una sentencia. Los socios miraron a Natalia con un desprecio absoluto. Para ellos, robar a la familia era un pecado, pero robar a la sociedad anónima era un crimen imperdonable. Natalia se puso pálida. Sus labios temblaban. Eso es para ayudar a mi familia. Esteban estaba pasando un mal momento. «Tú tienes millones, Andrés. No seas mezquino», balbuceó, intentando justificar el desfalco con una moralidad retorcida de Robin Hood. $158.000, Natalia, la interrumpió Andrés, citando la cifra exacta que yo había calculado. Su voz subió un decibelio, cargada de dolor. «En 18 meses has drenado $158.000 de la cuenta de operaciones. Ese dinero era para renovar la maquinaria, para los aguinaldos de los obreros que mi madre cuida tanto. Lo tomaste para financiar la vida de tu hermano y tus caprichos, mientras me pedías que hipotecara la casa, porque no teníamos liquidez». La revelación de la cifra silenció cualquier intento de justificación. Era un robo mayor. La tía Beatriz se llevó la mano al pecho, escandalizada, y los socios negaron con la cabeza, validando tácitamente cualquier medida que Andrés decidiera tomar a continuación. Natalia, viéndose acorralada por los números, recurrió a su última carta,
El ataque personal contra mí. Se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás con un estruendo. «Todo esto es obra suya», gritó, señalándome con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Esa vieja bruja te ha envenenado. Ha estado espiándome, manipulando los papeles. Ella me odia porque soy joven, porque estoy viva, y ella ya está muerta por dentro. Solo quiere separarnos para tenerte para ella sola. Es una enferma». Su voz era estridente, desagradable, rompiendo toda etiqueta social. Esperaba que Andrés dudara, que su lealtad se fracturara ante la acusación de celos maternos. Yo permanecí inmóvil, bebiendo mi vino, sabiendo que el siguiente golpe sería mortal. Andrés sacó su teléfono celular, que estaba conectado por Bluetooth al sistema de sonido envolvente del salón, algo que Natalia, en su ignorancia tecnológica, no había notado. «No, Natalia, mi madre no tuvo que decir nada. Tú lo dijiste todo», dijo Andrés. Pulsó un botón en la pantalla. Los altavoces de alta fidelidad, diseñados para música clásica, reprodujeron con una claridad cristalina la conversación grabada días atrás. La voz de Natalia llenó la habitación, vulgar y cruel. «La vieja no dura 2 inviernos más. Ya la veo toser. Está débil. En cuanto se muera, vendo este mausoleo». El efecto fue devastador. Escuchar su propia voz deseando la muerte de la matriarca, en la misma mesa donde ahora cenaba, fue un acto de suicidio social instantáneo. El silencio que siguió al audio fue sepulcral, físico, casi violento. Los socios miraron a Natalia como si fuera un monstruo. La máscara de nuera perfecta se había disuelto para revelar a una depredadora esperando el cadáver. Natalia se quedó petrificada, con los ojos desorbitados, mirando hacia el techo buscando la cámara oculta, dándose cuenta tardíamente de que había estado viviendo en una casa de cristal. Andrés apagó el audio, pero el eco de sus palabras seguía flotando entre nosotros. «No, te casaste conmigo, Natalia», dijo él, con la voz rota pero firme. «Te casaste con una fecha de defunción. Esperabas que mi madre muriera para cobrar. Eso no es amor, eso es una inversión a futuro. Y tu inversión acaba de quebrar». Natalia intentó hablar, pero solo salieron graznidos ininteligibles. Su mundo se desmoronaba. Miró a su alrededor buscando un aliado, pero encontró un muro de hostilidad. Entonces, el instinto de supervivencia básica se apoderó de ella. «No me puedes echar», gritó, aferrándose al borde de la mesa. «Esta es mi casa. Estamos casados en bienes mancomunados. Tengo derechos. Si me voy, me llevo la mitad de todo. Te voy a demandar y te voy a dejar en la calle». Su amenaza resonó con la desesperación de quien no tiene argumentos, solo gritos. Creía, genuinamente, que la ley la protegía, que el matrimonio era un escudo impenetrable para su avaricia. Yo decidí intervenir por última vez, no con ira, sino con la autoridad de la propietaria. «Corrección, querida», dije sacando de mi bolso la escritura original, con el sello de lacre rojo, el mismo documento que Gómez me había entregado. Lo desdoblé sobre la mesa, lejos del alcance de sus manos. «Tú no estás casada con el dueño de la casa. Estás casada con el hijo de la dueña mayoritaria de Inmobiliaria Textiles del Sur. Esta casa es un activo corporativo. Tú eres, legalmente, una ocupante precaria sin contrato de alquiler». Los ojos de Natalia se clavaron en el papel antiguo. La realidad legal la golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era dueña de nada, ni de un ladrillo. Andrés retomó la palabra, ejecutando la coreografía que habíamos planeado, aunque improvisando con una dignidad que me llenó de orgullo. «Como director general, y bajo la instrucción de la Junta aquí presente», dijo, asintiendo hacia los socios que aprobaron con un gesto grave. «He revocado tu permiso de residencia en esta propiedad con efecto inmediato». Natalia retrocedió un paso, chocando contra el aparador. ¿Qué significa eso?», susurró, con la voz hilo de voz. La arrogancia se había evaporado, dejando solo el miedo desnudo de quien se ve a la intemperie. «Significa 3 cosas que van a pasar ahora mismo», enumeró Andrés, levantando 3 dedos, marcando el ritmo de su caída. «Primero, dinero». En ese instante, el teléfono de Natalia que estaba sobre la mesa
Vibró violentamente con una sucesión de notificaciones. Ding, ding, ding. Acabo de cancelar tus tarjetas suplementarias. La American Express Black y el acceso a las cuentas conjuntas. Tu saldo disponible ahora mismo es 0. Intenta pedir un taxi con tu aplicación y verás que el pago es rechazado. Natalia agarró el teléfono frenéticamente, mirando la pantalla iluminada con alertas rojas del banco. Su rostro se descompuso al ver la confirmación digital de su ruina financiera inmediata. Segundo, estatus, continuó Andrés, implacable. Mañana a primera hora, el licenciado Gómez presentará la demanda de divorcio contencioso por causal de conducta deshonrosa y fraude, adjuntando todas estas pruebas. No habrá negociación, Natalia. Saldrás de este matrimonio con lo que trajiste. Nada. Y créeme, después de lo que acabas de hacer frente a mis socios, nadie en esta ciudad te va a contratar ni para servir café. La amenaza reputacional era letal. En nuestro círculo social, el honor lo es todo, y ella acababa de ser marcada como una paria indeseable frente a los testigos más influyentes de la industria. Y tercero, techo, finalizó Andrés, sacando un juego de llaves de su bolsillo y dejándolas caer sobre la mesa con un ruido metálico definitivo. Aprovechando que estabas ocupada insultando a mi madre, el cerrajero terminó de cambiar todas las combinaciones de acceso hace 10 minutos. Tus llaves ya no sirven. No puedes volver a entrar. Natalia miró las llaves viejas, inertes sobre el mantel, y luego miró hacia la puerta principal. La comprensión de que estaba físicamente expulsada la golpeó. Ya no era una discusión, era un desalojo. Tus maletas están en el porche, bajo el techo, porque no soy un monstruo como tú, y está nevando, añadió Andrés, señalando hacia la salida. Lucía, por favor, abre la puerta. La empleada doméstica, con una satisfacción que apenas podía disimular, caminó hacia la entrada principal y abrió la doble puerta de roble de par en par. El aire gélido de la noche de invierno entró en el salón, cortando la calefacción y la falsa calidez de la fiesta. Se veía caer la nieve, afuera, fría y oscura. El Uber que pedí con mi cuenta, porque la tuya ya no funciona. Llegará en 3 minutos, sentenció Andrés, mirando su reloj. Es un servicio básico, no de lujo. Tienes 3 minutos para salir de mi vista antes de que llame a seguridad privada para que te saquen por invasión de propiedad. No hubo gritos finales, ni súplicas. La contundencia de la derrota era tal que Natalia se quedó sin aire. Miró a los socios, que apartaron la mirada. Miró a la tía Beatriz, que seguía comiendo como si nada pasara. Me miró a mí, y yo solo levanté mi copa en un brindis silencioso de despedida. Natalia Ríos, la mujer que quiso ser reina, tomó su bolso, el único bien que le quedaba, irónicamente la prueba de su delito, y caminó hacia la salida con pasos torpes, arrastrando los pies que antes pisaban fuerte. Cruzó el umbral de la puerta, saliendo de la luz dorada de la mansión, hacia la oscuridad fría del porche, donde sus maletas Louis Vuitton se apilaban como cadáveres de su ambición. Lucía cerró la puerta tras ella con un golpe seco y definitivo. ¡Clac! El sonido del cierre resonó en la casa como el final de una larga enfermedad. El silencio regresó al comedor, pero esta vez era un silencio limpio, purificado. Andrés se dejó caer en su silla, exhaló un suspiro largo y tembloroso, y por primera vez en años lo vi realmente libre. El sonido del cerrojo cerrándose tras la espalda de Natalia marcó el inicio de una nueva era en la mansión. En el comedor, el silencio que siguió fue denso, pero ya no era opresivo. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta fuerte que se lleva el polvo y las ramas secas. Roberto y Julián, los socios, levantaron sus copas con una solemnidad casi religiosa. «Por la integridad de la empresa y por la mano firme que la protege», brindó Roberto, mirándome con una reverencia nueva. No hubo necesidad de disculpas incómodas por el espectáculo. En nuestro mundo, la eliminación de un activo tóxico, sea financiero o humano, se celebra como una victoria de la gestión. Andrés, agotado por la adrenalina del momento, se desplomó en su silla, pero por primera vez en años, sus hombros no cargaban el peso de la pretensión. Esa noche, la cena terminó tarde.
pero la comida nunca me había sabido tan bien. Tenía el sabor inconfundible de la justicia, servida fría. A la mañana siguiente, la maquinaria de limpieza legal se puso en marcha con la eficacia de un reloj suizo. El licenciado Gómez llegó a las 8:00 am con el borrador de la demanda de divorcio ya redactado. La estrategia fue implacable. Bloqueo total de activos y una oferta de liquidación de 0 centavos, sustentada por las pruebas del fraude y la amenaza de una denuncia penal si ella intentaba pelear. Natalia, aislada en un hotel barato y sin acceso a sus tarjetas, intentó llamar a Andrés 20 veces esa mañana. Él, siguiendo mi consejo, cambió su número de teléfono y bloqueó cualquier vía de comunicación. No hubo negociación emocional. Entendió, a fuerza de dolor, que mantener contacto con el cáncer solo retrasa la curación. Firmó los papeles con mano firme, cerrando el capítulo más costoso de su vida financiera y emocional, aprendiendo que la libertad tiene un precio, pero la dignidad no tiene descuento. Una de mis primeras órdenes ejecutivas como presidenta interina de la reconstrucción doméstica fue recontratar a Rosa. La llamé personalmente y le pedí perdón en nombre de la familia. Cuando volvió a entrar a la cocina 2 días después, lloramos juntas. Le devolví su autoridad sobre los menús y le aumenté el sueldo un 20% como compensación por el agravio sufrido. El regreso del olor a guisos tradicionales y café recién hecho, en lugar de las esferificaciones pretenciosas que Natalia imponía, devolvió el alma a la casa. La cocina volvió a ser un territorio de amor y nutrición, no un escenario de exclusión. Yo volví a entrar a mi cocina sin pedir permiso, recuperando el placer de hornear pan por las mañanas, un acto sencillo que para mí significaba la reconquista total de mi territorio y de mi paz mental. La purga estética fue igual de necesaria y liberadora. Dediqué el siguiente fin de semana a desmantelar la decoración fría y minimalista que Natalia había instalado. Vendimos esos muebles incómodos de diseño italiano y donamos el dinero a una fundación real, no a una fantasma. Saqué mis cuadros del sótano, desempolvé las fotos familiares y volví a colocar los muebles de roble macizo que habían resistido el paso de décadas. Al ver la sala restaurada, Andrés comentó que la casa por fin se sentía como un hogar y no como la sala de espera de una clínica dental de lujo. Cada objeto recuperado era una afirmación de nuestra identidad. No éramos modernos, a la fuerza. Éramos auténticos, con historia, con raíces profundas que ningún viento de novedad superficial podía arrancar de nuevo. En el ámbito empresarial, retomé la presidencia de Textiles del Sur de forma temporal, no por vanidad, sino para enseñar. Andrés necesitaba un curso intensivo de realidad. Durante 6 meses, lo obligué a revisar cada factura, a firmar cada cheque manualmente y a bajar a la planta a hablar con los operarios, tal como yo lo hacía en los años 90. Juntos, implementamos un sistema de doble auditoría para todos los gastos, tanto domésticos como corporativos. La confianza es buena, pero el control es mejor. Le repetía cada vez que él dudaba en cuestionar un número. Vimos cómo los márgenes de ganancia se recuperaban al cerrar el grifo del desfalco de Natalia. Esos $158.000 perdidos dolían, pero sirvieron como una matrícula costosa en la universidad de la vida para mi hijo. La recuperación emocional de Andrés fue lenta, como la rehabilitación de un hueso roto. Hubo noches de culpa, donde se preguntaba cómo pudo ser tan ciego, cómo permitió que humillaran a su madre bajo su propio techo. Tuvimos largas conversaciones frente a la chimenea, sin recriminaciones, solo análisis. Le hice ver que su bondad no era un defecto, pero que sin discernimiento se convertía en vulnerabilidad. Poco a poco, vi volver el brillo a sus ojos, esa seguridad tranquila que tenía antes de conocerla a ella. Empezó a salir con amigos de verdad, no con los parásitos sociales que Natalia atraía. Se convirtió en un hombre más cauteloso, sí, pero también más sabio. Un hombre que ahora entendía que el respeto de una pareja se mide en hechos, no en la marca de los zapatos que exige. En cuanto a Natalia, las noticias llegaron, a través del rumor social, que es implacable en nuestra ciudad. Se dijo que intentó mantener su estatus por unas semanas, pero sin la tarjeta de crédito de Andrés
y con su reputación destrozada tras la escena de Navidad, las puertas se le cerraron. Sus amigos de la alta sociedad, esos que bebían nuestro vino gratis, la abandonaron en cuanto oliendo la desgracia financiera. Supe que tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en la periferia y que consiguió un trabajo administrativo básico, muy lejos del glamour que pretendía. No sentí alegría por su caída, solo la indiferencia de quien ve corregirse un error estadístico. Ella eligió apostar contra la casa, y la casa siempre gana cuando los cimientos son sólidos. Mi mayor victoria, sin embargo, no está en los libros de contabilidad, sino en el jardín. Ahora paso mis tardes allí con mi nieto, el hijo de 4 años de Andrés, a quien Natalia apenas prestaba atención porque ensuciaba. Verlo correr entre los rosales, libre y feliz, ajeno al drama que casi le cuesta su patrimonio, es mi recompensa absoluta. Me siento en el banco de piedra, con el sol en la cara, y le enseño a contar usando piedras y hojas, transmitiéndole la misma lógica numérica que salvó a su padre. Él es el futuro de Textiles del Sur, y mi misión ahora es asegurarme de que crezca sabiendo el valor del trabajo y el peligro de las apariencias. Nadie le dirá que su abuela es obsoleta. Para él, soy la guardiana de su mundo. La relación con mi hijo ha evolucionado hacia una sociedad de iguales. Ya no soy la matriarca que protege al niño, sino la consejera que respalda al líder. Hemos establecido reglas claras. La familia es sagrada, pero el negocio se respeta con rigor matemático. Los viernes cenamos juntos, solo nosotros, sin teléfonos, sin interrupciones. Hablamos de todo, reímos, y a veces recordamos esa Navidad no como una tragedia, sino como el punto de inflexión necesario. Andrés me agradeció una vez, con lágrimas en los ojos, por haber tenido el valor de ser la villana momentánea para salvarlo. Le dije que una madre hace lo que sea necesario, incluso si eso significa romper el corazón de su hijo, para evitar que se lo destruyan por completo. La salud me ha acompañado, irónicamente mejor que nunca. La tos que Natalia inventó para matarme antes de tiempo no existe. Tengo 68 años, pero me siento de 50. La actividad mental de planear la defensa y ahora la gestión de la empresa me ha inyectado una vitalidad nueva. He demostrado, a mí misma y al mundo, que la edad no es un declive, sino una acumulación de recursos estratégicos. La experiencia es un arma que no se oxida si se mantiene afilada. Me he comprado ropa nueva, elegante pero sobria, y he vuelto a usar mis joyas, no por ostentación, sino porque son mías, y nadie tiene derecho a hacerme sentir culpable por tenerlas. A veces, cuando estoy sola en el despacho revisando los balances positivos del mes, miro la carpeta azul vacía que guardo en un cajón como recordatorio. Me recuerda que el mal existe y que a menudo se disfraza de belleza y juventud, pero también me recuerda que la verdad, cuando se documenta y se presenta con frialdad, es invencible. No guardo rencor, porque el rencor ocupa espacio en la mente que necesito para cosas productivas. He perdonado, pero no he olvidado. La memoria es la mejor auditoría para evitar futuros errores. Mi casa está en paz, mis cuentas están claras y mi conciencia está tranquila. La próxima Navidad será diferente. Ya, estamos planeando el menú con Rosa, pavo trufado, ensalada de manzana y, sobre todo, gente honesta alrededor de la mesa. No habrá discursos grandilocuentes ni brindis forzados, solo habrá gratitud. Invitaré a los socios de nuevo, y esta vez brindaremos por la prosperidad real, la que se construye con trabajo y lealtad, no con especulación y engaños. La silla vacía que dejó Natalia no se siente como una ausencia, sino como un espacio recuperado para la armonía. Hemos aprendido que es mejor ser pocos y leales que muchos y traidores. Miro por la ventana de la sala, viendo caer la nieve sobre el mismo camino por donde ella se fue con sus maletas. La vida sigue, y sigue mejor. Andrés está jugando con su hijo en la alfombra, riendo a carcajadas, un sonido que había desaparecido de esta casa. Me acerco a ellos, les sirvo chocolate caliente y me siento a disfrutar de la obra que reconstruí con mis propias manos. Me doy cuenta de que el verdadero legado no es el dinero, ni la fábrica, ni siquiera la mansión.
El legado es la fortaleza moral para defender todo eso. Cierro los ojos un momento, respirando el aroma a leña y hogar recuperado. Natalia quería darme una lección sobre obsolescencia, pero terminó recibiendo una clase magistral sobre propiedad y poder. Ella pensó que podía comprar su entrada a esta familia con astucia barata, pero olvidó la moneda de cambio más importante, la única que tiene valor real entre estas paredes. Como siempre le digo ahora a mi hijo cuando cerramos un trato o abrimos una botella de vino bueno. En esta casa, la dignidad no se negocia y la lealtad no se compra con tarjetas de crédito.